comenzar con el teórico. Un segundito. Bien. Bueno, vamos con el último teórico de esta semana, segundo teórico, y el último teórico de lo que es metabolismo de hidratos de carbono. Ustedes piensen que nosotros la semana pasada empezamos a estudiar hidratos de carbono, metabolismo de hidratos de carbono, y en la clase de hoy estaríamos viendo la última vía las últimas vías metabólicas, porque son más de una las que vamos a analizar el día de hoy. Y bueno, estas vías metabólicas van a completar a todos los procesos que estuvimos viendo en las clases anteriores. Si ustedes recuerdan, habíamos empezado con la glucólisis, luego hablamos de la gluconeogénesis, la glucogenogénesis, la glucogenólisis, y nos quedaría pendiente la clase de hoy, la vía de las pentosas y el metabolismo de otras exosas, ¿sí? Teniendo en cuenta que cuando nosotros incorporamos alimentos con la dieta, no siempre estamos incorporando únicamente glucosa, y lo único que vimos era cómo metabolizábamos la glucosa de la dieta. A veces incorporamos otros hidratos de carbono como fructosa, galactosa, y bueno, tenemos que ver qué pasa con esas sustancias dentro de nuestro organismo, ¿sí? Si bien la mayor parte de nuestra nutrición permite el ingreso de glucosa desde el exterior, y es la glucosa la que podemos almacenar, y es la glucosa la que el hígado puede sintetizar, digamos, por la gluconeo, pero también pensemos que en una posingesta no siempre solamente es glucosa lo que entra, sino que pueden entrar otras sustancias, ¿sí? Bueno, yo voy a compartir pantalla, voy a compartir el PowerPoint. Este material ya está en el aula, así que ya lo pueden revisar. Un segundito que lo voy a bajar. Bueno, recuerden que a medida que estamos desarrollando la clase, ustedes pueden hacer sus preguntas, pueden sacarse las dudas, está el chat habilitado, pueden escribir por ahí, o si no, directamente levantan las manos, ¿sí? Y yo les habilito el micrófono para que puedan participar de la clase. ¿Está? No se olviden que puedan participar. Bueno, vamos a arrancar. Acá, como les dice la portada, el inicio del PowerPoint, vamos a hablar de las vías de las pentosas y del metabolismo de otras exosas, ¿sí? Bueno, para poder entender la vía de las pentosas, una de las cuestiones que tienen que tener presente es que vamos a hacer vía de las pentosas partiendo de glucosa 6-fosfato, ¿sí? Este es el inicio de nuestra vía de las pentosas. Vamos a necesitar que la glucosa ingrese a los tejidos, y una vez que la glucosa ingresa a los tejidos, esta glucosa se tiene que fosforilar, tiene que formar la glucosa 6-fosfato para que quede retenida, y a partir de ahí, como por ahí podemos empezar a cerrar conceptos, fíjense que esa glucosa que ingresa a los distintos tejidos puede seguir diferentes procesos metabólicos. Indudablemente estoy hablando de
glucosa que va a entrar y puede en general hacer glucólisis. Recuerden que la glucólisis la podemos hacer en cualquier situación metabólica, ¿sí? La otra posibilidad es que la glucosa 6-fosfato se transforme en glucógeno a través de la glucogenogénesis. Y la tercera posibilidad es la que vamos a ver la clase de hoy, donde la glucosa 6-fosfato a través de la vía de las pentosas se va a transformar en rigosa fosfato y NAD-fosfato reducido. Ahora bien, ¿de dónde viene la glucosa generalmente? Generalmente viene de la sangre. Independientemente que estemos en ayuno o en posingesta, hay tejidos que siempre pueden incorporar glucosa. Piensen que excepto el músculo en reposo y el tejido adiposo, el resto siempre puede incorporar glucosa siempre que haya una diferencia entre la cantidad de glucosa en sangre y dentro del tejido. Como los GLUTs están expuestos en la membrana, la glucosa siempre puede entrar, no importa si es ayuno o post-ingesta, ¿sí? La glucólisis, como dije, puede ocurrir en cualquier situación metabólica, en todos los tejidos. Hay algunas excepciones con, dijimos, el hígado y el tejido adiposo no hacen glucogenólisis en ayuno, ya lo explicamos por qué. La glucogenogénesis ya no estamos un poco más limitados, solamente ocurre en posingesta. Son solamente 2 tejidos que pueden hacer glucogenogénesis, ¿sí? Y bueno, y con respecto a la vía de las pentosas, que la vamos a caracterizar la clase de hoy, indudablemente necesitamos altos niveles de glucosa 6-fosfato para poder hacer vía de las pentosas. Además, va a haber una regulación que va a limitar a que la vía de las pentosas la hagamos solamente en posingesta. Ya se van a dar cuenta cuál es esa limitante. Bueno, normalmente, chicos, si estamos en tejidos que hacen glucogenogénesis, el 80% de la glucosa va hacia la glucogenogénesis, ¿sí? Si estamos en un tejido que hace glucogenogénesis, la mayor parte de la glucosa es destinada para la fabricación de glucógeno y nos quedaría ahí un 20% que destinamos el mayor porcentaje obviamente a glucólisis y un pequeño porcentaje para hacer la vía de las pentosas, que es lo que vamos a estudiar la clase de hoy. ¿Sí? Bueno, vamos a arrancar entonces con esta vía de las pentosas, una vez que entendimos más o menos cómo ocurre. Bien, un segundo. Ahí. Acá. Sí. Me había trabado el power, perdón. Bueno, algunas consideraciones para tener presente cuando hacemos vía de las pentosas. En general vamos a decir que la vía de las pentosas en nuestro organismo tiene una doble función. ¿Cuál es esa doble función? La primera es la de formar NAD-fosfato reducido, ¿sí? El NAD-fosfato reducido fundamentalmente se forma en la primera etapa, que es una etapa oxidativa, y la importancia del NAD-fosfato reducido es que es el cofactor enzimático necesario para todos los procesos o metabolismos reductivos que ocurren en nuestro organismo. Cuando hablamos de mecanismos reductivos, tenemos que pensar que la mayor parte de los procesos biosintéticos son procesos reductivos. La biosíntesis de ácidos grasos, que vamos a ver dentro de poco, la biosíntesis de colesterol, ¿sí? Todos son procesos que para poder incorporarse, para poder realizarse, necesitan de la presencia de este cofactor enzimático que es el NAD-fosfato reducido. Sin embargo, por ejemplo, en el glóbulo rojo tenemos el mecanismo de glutatión, que lo vamos a repasar porque es importante que ustedes lo tengan presente, y ese mecanismo de glutatión es un mecanismo que requiere de NAD-fosfato reducido para poder realizarse o para poder llevarse a cabo, ¿sí? O sea que no solo los procesos biosintéticos, sino que existen
en nuestro organismo algunos otros procesos metabólicos que necesitan del NAD-fosfato reducido para poder producirse. ¿Qué otra función tiene? A través de la vía de las pentosas también, como lo dice su nombre, podemos formar algunas pentosas, en particular la ribosa 5-fosfato, que es el sustrato metabólico necesario para que nosotros podamos fabricar nucleótidos. Recuerden que en determinado momento nuestras células, nuestros tejidos necesitan una mayor cantidad de nucleótidos. Fundamentalmente lo necesitan cuando estamos haciendo mitosis, por ejemplo, o estamos sintetizando proteínas que necesitamos ARN mensajero. En esas circunstancias va a hacer falta que la célula genere nucleótidos y obviamente para la síntesis de nucleótidos, que lo vamos a estudiar más adelante, va a ser necesaria las pentosas que esta vía puede generar. Por lo tanto, las dos funciones más importantes las tienen descritas acá: la formación de NAD-fosfato reducido y la formación de pentosas necesarias para el metabolismo de los nucleótidos. ¿Está? Bueno, pero hay algo más, ¿sí? Hay algo más con la vía de las pentosas, y es que va a estar relacionada con la glucólisis, porque cuando realizamos la etapa no oxidativa, no siempre la hacemos, pero cuando la realizamos a la etapa no oxidativa, que es la segunda etapa de este proceso, se pueden formar al final de la etapa no oxidativa intermediarios metabólicos que la propia célula los puede utilizar para volver a hacer glucólisis, y de esa manera podemos ver que esta vía de las pentosas va a tener una relación con el proceso de la glucólisis. Bueno, como dije, es un proceso alternativo para oxidar glucosa. Es un proceso alternativo que tenemos para utilizar la glucosa 6-fosfato y la vamos a utilizar de un modo oxidativo. Ustedes me van a decir, ¿de un modo oxidativo para generar ATP? No, error. Esta etapa oxidativa, a diferencia de la etapa oxidativa que nosotros realizamos en la glucólisis, esta etapa oxidativa no genera ATP. No es una vía energética. Fíjense que yo no dije que como función tiene la generación de energía. Yo no dije que fuera una vía exergónica. No lo es. ¿Está? Lo que tiene de particular es que lleva adelante procesos oxidativos, pero en este caso los procesos oxidativos se producen fundamentalmente para que se genere el cofactor reducido, en este caso NAD-fosfato reducido. Como dije, bueno, tiene dos etapas: una primera etapa que es oxidativa e irreversible y una segunda etapa que es no oxidativa. La segunda etapa no oxidativa no siempre se realiza, solamente se realiza en determinadas situaciones. Lo que realizamos siempre y en todo momento que se lleva adelante esta vía es la primera fase, que es la fase oxidativa e irreversible. Como bien dice ahí, es un proceso citoplasmático, ¿sí? Y vamos a partir, como recién mencionamos, vamos a partir de la glucosa 6-fosfato, que ustedes la tienen acá en la imagen, glucosa 6-fosfato, vamos a partir de ahí, y con la glucosa 6-fosfato, con esta glucosa 6-fosfato, lo que vamos a hacer son oxidaciones. La primera oxidación, irreversible por esta enzima
que es la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, nos genera la formación de la primera molécula de NAD-fosfato reducido. Esta glucosa 6-fosfato, la glucosa 6-fosfato se va a oxidar a 6-fosfogluconato o 6-fosfoglucolactona en su forma cíclica por una isomerasa. La forma cíclica se va a transformar en su forma lineal y a partir de ahí por una nueva enzima que va a catalizar una reacción irreversible, la segunda enzima que cataliza una reacción irreversible, que es la 6-fosfogluconato deshidrogenasa, que en realidad lo que hace es una descarboxilación oxidativa, ¿sí? No es solamente una oxidación irreversible, es una descarboxilación oxidativa. Si ustedes observan, acá estamos liberando un dióxido de carbono, se está perdiendo un dióxido de carbono, y la hexosa se transforma en una pentosa, que es la ribulosa 5-fosfato, y en esta descarboxilación oxidativa se forma la segunda molécula de NAD-fosfato reducido. Como pueden ver, es básicamente un proceso irreversible. La primera y la última reacción son irreversibles. Nos permite transformar una hexosa en una pentosa, y como esa transformación ocurre por un proceso oxidativo, nos permite formar un cofactor reducido en particular, que es el NAD-fosfato reducido, que lo vamos a necesitar para otros procesos metabólicos. El NAD-fosfato reducido particularmente se forma casi exclusivamente en esta vía. Después vamos a ver más adelante una reacción química que también puede dar lugar a la formación de NAD-fosfato reducido, pero particularmente en general el NAD-fosfato reducido solamente se forma en la vía de las pentosas y no en otra vía. ¿Está? Ya les voy a indicar la regulación en este momento, después lo vamos a repasar, pero ya les cuento que ustedes pueden apreciar acá la insulina. La insulina, recuerden que es una hormona que aparece en la posingesta, ¿sí? La insulina produce una inducción genética de ambas enzimas. ¿Qué significa que la insulina produce una inducción genética de ambas enzimas? Significa que la insulina va, cuando está presente, a favorecer la síntesis de ambas enzimas. Esto lo que le tiene que dar a entender a ustedes es que solamente cuando hay insulina, las dos enzimas que regulan esta vía van a estar presentes. Por lo tanto, la vía de las pentosas solamente se puede dar en post-ingesta, ¿sí? ¿Cuáles son las enzimas que ustedes tienen que recordar? Tienen que recordar la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y la 6-fosfogluconato deshidrogenasa, ¿sí? Bueno, bien, la primera etapa es sencilla. Es una etapa oxidativa, irreversible, regulable. Todo este proceso, toda la vía citoplasmática. Y transformamos la glucosa 6-fosfato en ribulosa 5-fosfato, que es una pentosa. En esa transformación generamos NAD-fosfato reducido y tienen que recordar las dos enzimas que le marqué, que se regulan, se inducen genéticamente por insulina. ¿Está? Bueno, una vez que realizamos esta primera etapa, hay dos posibilidades como destino de la ribulosa 5-fosfato. La ribulosa 5-fosfato, que está acá, que es el producto de la primera etapa, por una isomerasa se puede transformar en ribosa 5-fosfato o por una epimerasa se puede transformar en silulosa 5-fosfato. ¿Sí? Bueno, ¿en qué se va a transformar? ¿En quién de estas dos pentosas se va a transformar la ribulosa? En general acá depende de las necesidades de la célula.
Si la célula necesita sintetizar nucleótidos, y la pregunta sería, bueno, ¿en qué momento mi célula va a necesitar sintetizar nucleótidos? ¿Cuándo vamos a necesitar la síntesis de nucleótidos? ¿Sí? Esta síntesis de nucleótidos fundamentalmente es cuando la célula tiene que hacer mitosis o síntesis de proteínas. ¿Está? Fundamentalmente en esa situación va a tener que fabricar nucleótidos. Por lo tanto, la mayor parte, por no decirle toda la ribosa 5-fosfato, por una isomerasa se va a transformar en ribosa 5-fosfato y la ribosa 5-fosfato, ya vamos a aprender dentro de poco, la vamos a usar para fabricar nucleótidos. Y les cuento, ahí termina mi vida de las pentosas. Si esa es la situación de mi célula, ahí termina la vida de las pentosas. ¿Está? Ahora, ¿qué pasa? A veces la célula no necesita fabricar nucleótidos, ¿sí? A veces la célula necesita otro tipo de proceso metabólico. Necesitan los NAT-fosfatos reducidos de la primera etapa, pero esta ribosa 5-fosfato la puede destinar, además de formar algunas ribosas, en la formación de celulosa. Y en ese caso, como la ribosa tampoco va a tener destino para la fabricación de nucleótidos porque la célula no lo necesita, esa ribosa 5-fosfato y esa celulosa 5-fosfato que se van a formar van a tener como función llevar adelante la segunda etapa, que es la etapa no oxidativa. Cuando no tenemos que destinar la ribosa 5-fosfato para formar ribosa 5-fosfato y esto para la síntesis de nucleótidos, en esas condiciones vamos a hacer la segunda etapa, que es la etapa no oxidativa de nuestra vía de las pentosas. Entonces, la fase oxidativa irreversible se va a dar cuando vamos a hacer la primera etapa, pero después vamos a continuar, la fase oxidativa irreversible la voy a tener que hacer, y es lo que está figurando acá en esta imagen, la voy a tener que hacer 3 veces si vamos a continuar con la segunda etapa no oxidativa. Esta primera etapa que yo acabo de explicar, la voy a tener que hacer 3 veces si no voy a poder seguir con, si voy a seguir con la etapa no oxidativa. Da Silva Machado son 2 NAT-fosfatos reducidos por cada glucosa 6-fosfato que se oxidan en la primera etapa, lo podés ver acá, ¿sí? Fíjate, por cada, lo que me estás preguntando en el chat, por cada glucosa 6-fosfato, por cada una, formas 1, 2 NAT-fosfatos reducidos. Entonces, hicimos la primera etapa, no va a haber fabricación de nucleótidos, la ribosa 5-fosfato puede seguir con la segunda etapa. Pero para que la ribosa 5-fosfato siga con la segunda etapa, yo tengo que hacer 3 veces la primera etapa, porque la segunda etapa necesita de 3 pentosas para poder realizarse. ¿Sí? Es por eso que tengo que hacer 3 veces la primera etapa. Porque para poder realizarse la segunda etapa, necesito de 3 pentosas presentes. Bueno, hacemos 3 veces la primera etapa y pasamos a la etapa no oxidativa. Les dije que la etapa no oxidativa va a ocurrir cuando la ribosa 5-fosfato no es utilizada en la formación de ribosa 5-fosfato con destino para la síntesis de nucleótidos, o sea, no hay necesidad en esa célula de sintetizar nucleótidos, entonces no pierdo
la pentosa formada en la primera etapa, ¿sí? Y la característica de esta segunda etapa, y acá es importante, nos permite recuperar parte de los sustratos invertidos en la etapa oxidativa, y acá está la relación que va a tener esta vía yo dije que va a tener una relación con la glucólisis. Justamente esa relación con la glucólisis la vamos a observar ahora cuando hablemos de los productos que se forman por esta etapa. Bueno, ¿cómo comienzo la fase no oxidativa? Ya sabemos cuándo lo vamos a hacer. Ahora el tema es cómo lo vamos a hacer. ¿Cómo ocurre la fase no oxidativa? Bueno, la fase no oxidativa, como bien dije, lo tienen acá puesto al inicio, lo pueden ver acá. Esta etapa requiere de 3 ribolosa 5-fosfato. Eso implica, y lo dije hace un momento, implica hacer 3 veces la primera etapa, y una vez que tengo 3 ribulosas 5-fosfato, estas 3 ribulosas, por acción de algunas epimerasas o algunas isomerasas, se van a transformar en pentosas diferentes. Se van a transformar en 2 silulosas y una ribosa 5-fosfato. Se van a transformar en 2 silulosas y una ribosa 5-fosfato, que justamente son las 3 pentosas que necesito para poder hacer la fase no oxidativa de la vía de las pentosas. Otro detalle que tienen que tener presente es que esta fase no oxidativa va a depender de 2 enzimas que no son regulables, pero es importante que entendamos qué es lo que producen, ¿sí? No son enzimas regulables, pero ahora vamos a ver cuál es su importancia. Gisela, ¿por qué necesitas hacer 3 veces la primera etapa? Porque para llevar adelante la segunda etapa, que partís de acá, acá partiría la segunda etapa, desde acá partimos, necesitas 2 silulosas y una ribosa, necesitas 3 pentosas. La única manera de obtener estas 3 pentosas dentro de la célula es hacer 3 veces la primera etapa irreversible y oxidativa, obtener por la primera etapa 3 ribulosas y por epimerasas o isomerasas transformar las 3 ribulosas en 2 silulosas y una ribosa 5-fosfato. ¿Sí? Por eso tenés que hacer 3 veces la primera etapa. Ahora bien, yo les decía, para poder llevar adelante la etapa no oxidativa, necesitamos transcetolasas y transaldolasas. No son enzimas que se regulen, pero es importante que entendamos cuál es la función de esas enzimas para ir entendiendo qué nos ocurre y cómo se realiza esta segunda etapa. Lo primero que les voy a adelantar yo sobre la segunda etapa es que es un proceso que se produce, la segunda etapa es un proceso que se produce a través de una reorganización de las moléculas obtenidas como producto final de la primera etapa. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué tengo que reorganizar esas moléculas? Porque la idea que tiene la segunda etapa es obtener productos finales que esta célula las pueda volver a introducir en la glucólisis. Para no quedarme con pentosas que no van a tener un destino, porque si ustedes me dicen, bueno, pero las pentosas que yo formé en la primera etapa tienen este destino, fíjense que dice acá, las pentosas que yo formé van a ser usadas para la síntesis de nucleótidos. Fantástico, ahí venimos bien. Pero ¿qué pasa si yo no necesito sintetizar nucleótidos? ¿Qué pasa si yo
genero la primera etapa y esas pentosas me quedan ahí, me sobran. Bueno, lo que hace esta segunda etapa es reorganizar esas moléculas, porque normalmente a nosotros una pentosa no nos sirve más que para formar nucleótidos, no tenemos otro destino para las pentosas, y si ese destino no es posible, esto no se puede hacer porque la célula no lo necesita, bueno, tengo que ver qué hago con ese residuo de mi primera etapa que son pentosas. La segunda etapa se encarga de que esas pentosas, por una reorganización intramolecular, se transformen en moléculas que a la célula le puedan volver a ser útiles. ¿Qué hace una transcetolasa? ¿Qué hace una enzima llamada transcetolasa? Las enzimas transcetolasas catalizan la transferencia de un fragmento de 2 carbonos de una cetosa a una aldosa. Nuestra cetosa es la silulosa 5-fosfato. Es una cetosa porque tiene un grupo cetona. Es una pentosa con un grupo cetona. ¿Sí? ¿Y quién es nuestra aldosa? La ribosa 5-fosfato. Es una pentosa pero tiene un grupo aldehído. Si ustedes lo observan, acá están las imágenes. Esta es la silulosa. Acá está la silulosa con el grupo cetona y acá está la ribosa con el grupo aldehído. ¿Qué va a catalizar la transcetolasa? Va a hacer que la cetona desprenda 2 carbonos y esos 2 carbonos se introduzcan en el aldehído. Por lo tanto, me gustaría que miremos este esquemita sencillo que tengo acá. Yo voy a partir de 2 moléculas que tienen 5 carbonos. Una es una aldosa, la otra es una cetosa. A través de esta enzima, la cetosa va a desprender 2 carbonos y esto lo va a tomar la aldosa. La cetosa que perdió 2 carbonos se queda con 3. ¿Y por qué se queda con 3? Sencillo, chicos, matemática. Tenía 5 carbonos, perdió 2, se queda con 3. Y la aldosa que tenía 5 carbonos y ganó 2, matemáticamente, tenía 5, ganó 2, ahora tiene 7. ¿Está? Nos va a quedar una triosa, que es el gliceraldehído 3-fosfato, y una heptosa, que es la pseudoheptulosa 7-fosfato. Nos queda un hidrato de carbono, que es una triosa, y un hidrato de carbono de 7 carbonos, que es una heptulosa. Esta es la acción que catalizan las transcetolasas. Por su parte, las transaldolasas lo que hacen es eliminar 3 carbonos presentes en la pseudoheptulosa. La pseudoheptulosa va a ser sustrato de la transaldolasa y lo que hace es hacer reaccionar esa pseudoheptulosa otra vez con una triosa, en este caso con el gliceraldehído 3-fosfato que teníamos, y le saca 3 carbonos a la pseudoheptulosa y se los devuelve a la triosa. O sea, si ustedes ven acá, vuelvo a tener el gliceraldehído, vuelvo a tener la molécula de 7 carbonos, el hidrato de carbono que tenía 7 carbonos, la pseudoheptulosa, y por esta enzima ahora lo que desprendo son 3 carbonos que vuelven a la triosa. La triosa, al recibir 3 carbonos, se transforma en una hexosa y la pseudoheptulosa, al perder 3 carbonos, se transforma en una tetrosa. La diferencia fundamental entre las dos es la transcetolasa usa como sustrato una aldosa y una cetosa y cataliza la transferencia de 2 carbonos desde la cetosa a la aldosa. Puede ser cualquier cetosa, puede ser cualquier aldosa. ¿Está? Esto hace la transcetolasa. Cualquier cetosa, cualquier aldosa desprende 2 carbonos de la cetosa y se los pasa a la aldosa. ¿Sí? Ahora vamos a ver la reacción en general en el esquema y lo voy a repetir. ¿Qué hace una
A ver, un segundo que necesito que me permita avanzar. ¿Qué hace una transaldolasa? Acá está la transaldolasa. ¿Qué hace una transaldolasa? La transaldolasa usa como sustrato únicamente el gliceraldehído 3-fosfato y la pseudooctulosa que nosotros formamos. Estos son los dos únicos sustratos posibles para la transaldolasa. ¿Qué hace la transaldolasa? Saca o cataliza la pérdida de 3 carbonos de la pseudooctulosa y la incorporación de esos 3 carbonos en la triosa, que es nuestro gliceraldehído 3-fosfato. Ahora lo vamos a ver. La tetrosa, bien, ahí a la consulta que me están haciendo, es la eritrosa 4-fosfato. Ahora yo les voy a mostrar toda la imagen, les estoy contando qué hacen nomás las de enzimas para que cuando yo ahora lo explique, ustedes me entiendan. Así que vamos a la segunda etapa a ver cómo es que se produce esta segunda etapa. Vamos a la segunda etapa. Nosotros hicimos la primera etapa 3 veces. A ver, ¿por qué hicimos la primera etapa 3 veces? Que habíamos dicho, porque necesitábamos 3 pentosas para llevar adelante la segunda etapa. Ahora vamos a ver por qué necesitamos 3 pentosas. Entonces, por la primera etapa formamos 3 ribulosas 5-fosfato y estas 3 ribulosas 5-fosfatos por epimerasas o por isomerasas se transformaron en 2 silulosas y en una ribosa. ¿Está? Bueno, una vez que tengo 2 silulosas y una ribosa, una vez que tengo 2 ribulosas y una... acá está la ribosa. Perdón, una vez que tengo 2 silulosas, quise decir. Una vez que tengo 2 silulosas y una ribosa, puedo dar comienzo a la segunda etapa. ¿Cómo comienzo la segunda etapa? Primero haciendo reaccionar la silulosa, que es una cetosa, con la ribosa, que es una aldosa, y lo hago con una transcetolasa. ¿Se acuerdan qué hacía la transcetolasa? Catalizaba la transferencia de 2 carbonos desde la cetosa a la aldosa. Entonces, la cetosa va a perder 2 carbonos y estos 2 carbonos la va a tomar la aldosa. La cetosa, que perdió 2 carbonos, tenía 5, perdió 2, me queda con 3, se transforma en un gliceraldehído 3-fosfato. La ribosa, que tenía 5, tomó 2 carbonos, se queda con 7, se transforma en una pseudoheptulosa 7-fosfato. Paso 2 carbonos de una molécula a otra y eso permite que se transformen o permiten que haya una modificación en la estructura de estos hidratos de carbono. Paso de 2 moléculas de 5 carbonos a una de 3 y a una de 7. Una vez que tengo el gliceraldehído 3-fosfato y la pseudooctulosa 7-fosfato, ¿de quién yo dije que iban a ser sustratos? ¿De qué enzima eran sustratos específicos? De la transaldolasa. ¿Está? ¿Qué hacía la transaldolasa? Le sacaba 3 carbonos o catalizaba la pérdida de 3 carbonos de la pseudooctulosa y la incorporación de esos 3 carbonos en el gliceraldehído 3-fosfato. La pseudooctulosa, que perdió 3 carbonos, se transforma en una nueva molécula, ahora de 4, tenía 7, perdió 3, se quedó con 4, es una eritrosa 4-fosfato, esto es una aldosa, la eritrosa sigue siendo un aldehído, y el gliceraldehído 3-fosfato se transforma en una fructosa 6-fosfato porque recibe 3 carbonos más, y esta fructosa 6-fosfato por una isomerasa inmediatamente en el citoplasma de la célula se transforma en glucosa 6-fosfato que la célula la puede utilizar para realizar glucólisis. ¿Está? Entonces,
partimos de dos pentosas, primero formamos una triosa y una heptosa, y luego partimos de la triosa y la heptosa, que por la transaldolasa me formó una hexosa, que termina siendo glucosa 6-fosfato, y una tetrosa, que es la eritrosa 4-fosfato. Esta tetrosa, ahora va a reaccionar con la última pentosa, la tercera que teníamos ahí, y lo va a hacer por una transcetolasa. Fíjense, otra vez tenemos reaccionando, una aldosa y una cetosa. Acá me están pidiendo que repita qué hace la transaldolasa. Usa como sustrato la pseudoactulosa y el gliceraldehído 3-fosfato. Estos son los sustratos de la transaldolasa. Cataliza la transferencia de unidades de 3 carbonos. La pseudoactulosa va a perder 3 carbonos y se lo va a dar al gliceraldehído 3-fosfato. El gliceraldehído 3-fosfato va a recibir 3 carbonos, se va a transformar primero en una fructosa 6-fosfato y esa fructosa 6-fosfato por una isomerasa en una glucosa 6-fosfato que la célula va a usar para hacer glucólisis. Por su parte, la pseudoactulosa tenía 7 carbonos, perdió 3, se queda con 4, y esta eritrosa de 4 carbonos ahora va a reaccionar con la última pentosa a través de la transcetolasa. Tengo una aldosa, la eritrosa es una aldosa, la silulosa es una cetosa. Cuando usó la transcetolasa, ¿qué pasaba? Catalizaba la transferencia de unidades de 2 carbonos de una cetosa a una aldosa. La cetosa, la silulosa, va a perder 2 carbonos, se va a quedar con 3 y se va a transformar en un gliceraldehído 3-fosfato, y la eritrosa va a recibir 2 carbonos, va a quedar con 6, se va a transformar en una fructosa 6-fosfato y esta en una glucosa 6-fosfato. Después de hacer estas reacciones químicas, podemos ver que partiendo de 3 hexosas, sustratos iniciales 3 hexosas, y utilizando transcetolasas y transaldolasas, vamos a obtener como productos finales 2 hexosas y una triosa. Las 2 hexosas van a ser finalmente glucosa 6-fosfato, que la propia célula la puede introducir. Si bien lo que se forman son fructosa 6-fosfato, estas dos, pero inmediatamente por las isomerasas se transforman en glucosa 6-fosfatos, estas hexosas la célula las va a poder incorporar a la oxidación, a la glucólisis, al proceso exergónico, y el gliceraldehído 3-fosfato, que es una triosa, también lo va a poder incorporar a la glucólisis, incorporando en la etapa de las triosas, no en la etapa de las hexosas, ¿sí? Por lo tanto, pueden ver que lo único que hacemos con la segunda etapa es reorganizar todos los procesos, y de esa manera volver a obtener hexosas o triosas que yo pueda incorporar a la glucólisis, ¿sí? Voy a reorganizar intramolecularmente las 3 pentosas y las voy a transformar en hexosas o triosas que yo lo pueda usar en el proceso de la glucólisis, ¿sí? Bueno. Hasta acá es lo que tenemos como primera y segunda etapa. Recuerden que no siempre hacemos la segunda etapa, solamente lo hacemos cuando no tenemos un destino para las pentosas de la primera etapa. No entiendo tu pregunta, Dalasta.
No entiendo tu pregunta en cuanto a que me decís que esta vía tiene la posibilidad de realizar, la posibilidad de realizar, un segundo, con ribosas, 2 ribosas, 5-fosfato y una celulosa generando menos, no. La segunda etapa necesita 2 celulosas y una ribosa, si no, no hace segunda etapa. Sí o sí, 2 celulosas y una ribosa. Que no hay problema en formarse porque la epimerasa y la isomerasa enseguida te las genera a partir de la ribulosa que se obtiene de la primera etapa. Y siempre como sustrato final van a ser 2 hexosas y una triosa, y las hexosas se van a transformar en glucosa 6-fosfato y la triosa va a ser gliceraldehído 3-fosfato. La triosa 3-fosfato, el gliceraldehído 3-fosfato se va a incorporar en la etapa de las triosas de la glucólisis de esa célula. Ese es el destino. ¿Sí? Y repito, para hacer la segunda etapa sí o sí necesito 2 celulosas y una ribosa. Sí o sí. Si no, no sale la segunda etapa. Porque es el modo en que las transcetolasas y la transaldolasa pueden llegar al producto final. ¿Sí? Así que eso es importante que lo tengan presente. Bueno, una vez que vimos cómo ocurre esto, acá hay más de lo mismo. Fíjense ustedes, parten de la glucosa 6-fosfato, forman la ribulosa, esta forma ribosa, celulosa, por la transcetolasa, la transaldolasa, forman gliceraldehído 3-fosfato, fructosa 6-fosfato, que se va a transformar en glucosa 6-fosfato, y hacemos glucólisis con esto. ¿Qué tejidos van a llevar adelante la vía de las pentosas? Bueno, esta vía de las pentosas es activa fundamentalmente en el hígado y el tejido adiposo, son los tejidos que fundamentalmente van a tener vía de las pentosas. También lo puede realizar la corteza adrenal, la tiroides, el eritrocito, los testículos, la glándula mamaria en la lactancia, y fundamentalmente en los tejidos la necesidad es más que nada el NAT-fosfato reducido. Ese NAT-fosfato reducido, como yo dije, la vamos a usar en vías reductoras para formar ácidos grasos, para formar esteroides como el colesterol, esto más que nada en la médula adrenal, en el ovario, en los testículos, también para la síntesis de colesterol y ácidos biliares en el hígado, para el mecanismo de glutatión en el glóbulo rojo, que lo vamos a ver ahora. Y también necesitamos NAT-fosfato reducido, que es muy importante en procesos de detoxificación que requieran del citocromo P450. Nosotros en nuestros microsomas podemos hidroxilar, chicos, podemos hidroxilar toxinas, sustancias, por ejemplo, productos derivados de fármacos, de estabilizantes de alimentos, que tienen características de ser liposolubles. Para poder eliminarlas las volvemos hidrosolubles, y ese proceso de detoxificación ocurre en el microsoma hepático a través de los citocromos P450 que usan NAT-fosfato reducido, ¿sí? Entonces, ahí es importante también esta vía de las pentosas a nivel hepático. Y recuerden que la regulación fundamental es a través de la insulina, que realiza una inducción genética de las 2 enzimas irreversibles que catalizaban la primera etapa, ¿sí? Bueno, hasta ahí tenemos las consideraciones generales, y yo simplemente quería que nosotros acá veamos la importancia en el glóbulo rojo o en el eritrocito de la vía de las pentosas, justamente favoreciendo el mecanismo del glutatión, que es un mecanismo que ya vimos. No vamos a hablar de la vía de las pentosas en los procesos biosintéticos, porque eso lo vamos a ver en las próximas semanas. Vamos a ver la utilidad de la vía de las pentosas en la fabricación de ácidos grasos y colesterol más adelante, pero esto que yo estoy mencionando acá nosotros ya lo vimos. Y fíjense lo siguiente,
¿Por qué la vía de las pentosas va a impedir la hemólisis de los glóbulos rojos? ¿Por qué? La vía de las pentosas va a ser necesaria para tener funcionando el mecanismo antioxidante del glóbulo rojo. ¿Se acuerdan ustedes cuál era el mecanismo antioxidante que tenía el glóbulo rojo? Bueno, tenía el mecanismo de la glutatión peroxidasa. ¿Qué hacía esta glutatión peroxidasa? Transformaba peróxido de hidrógeno en agua, esto a través de una reacción redox, donde había un glutatión reducido que se oxidaba. O sea, el peróxido de hidrógeno se reducía a agua y el glutatión reducido se oxidaba a glutatión oxidado. Eso era lo que teníamos nosotros en, el metabolismo del glóbulo rojo. Por la glutatión peroxidasa íbamos a reducir peróxido de hidrógeno e íbamos a oxidar un péptido llamado glutatión. ¿Por qué necesitábamos esto? Porque el peróxido de hidrógeno es un radical libre y como hay mucho hierro ferroso en la hemoglobina, este peróxido de hidrógeno tenía mucha tendencia a actuar sobre el hierro ferroso, lo iba a transformar en hierro férrico, con esto iba a volver no funcional a la hemoglobina, y con esta reacción de transformar hierro ferroso en hierro férrico, el peróxido de hidrógeno se iba a transformar en radical hidroxilo, que es un radical libre más potente que el peróxido de hidrógeno, y lo que hace el radical hidroxilo es lipoperoxidar los fosfolípidos de la membrana del eritrocito, causando una rigidez en las estructuras o en la membrana del eritrocito, y eso hace que el eritrocito ya no tenga la capacidad de atravesar capilares tisulares, y cuando lo tenga que hacer se hemolice, y por eso el paciente tiene una anemia hemolítica. Fíjense, si aumenta el peróxido de hidrógeno dentro del glóbulo rojo, el hierro ferroso se transforma en férrico y el peróxido de hidrógeno se transforma en radical hidroxilo. El radical hidroxilo lipoperoxida fosfolípidos de membrana, aumenta la rigidez en la membrana celular y hace que el glóbulo rojo no pueda atravesar los capilares y se rompa, se lise cuando lo intente hacer. Consecuencia, el paciente va a sufrir una anemia hemolítica, ¿sí? Bueno, ¿cómo hacemos para que no se acumule peróxido de hidrógeno y no pase todo esto que yo les estoy contando? Bueno, la glutatión peroxidasa tiene que actuar, transforma el glutatión reducido en oxidado, pero también necesitamos que funcione la glutatión reductasa. ¿Por qué? Porque el glóbulo rojo tiene que volver este glutatión reducido, este glutatión oxidado lo tiene que volver a reducir, porque así lo necesito para que funcione la glutatión peroxidasa. Yo tengo que volver esta reacción porque esta es la forma funcional del glutatión reducido. Entonces, de oxidado a reducido lo transformo por la glutatión peroxidasa, y es acá donde cobra importancia la vía de las pentosas. Necesitamos la vía de las pentosas para que me aporte NAT fosfato reducido, y la glutatión reductasa me transforma otra vez el glutatión en su forma reducida. Acá abajo tienen un cuadro clínico que es una anemia hemolítica por déficit de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Hay personas que genéticamente no tienen esta enzima, por lo tanto no pueden llevar adelante la vía de las pentosas. Esta enzima es una de las enzimas regulables. Al no poder llevar adelante la vía de las pentosas, no pueden generar NAT fosfato reducido, por lo tanto el glutatión se queda oxidado y este mecanismo se frena. Consecuencia, va a aumentar el peróxido de hidrógeno dentro del glóbulo rojo, y eso nos trae como mecanismo asociado el hecho de que los glóbulos rojos se van a alisar justamente por falta de intermediarios
en este caso NAD-fosfato reducido, para recuperar y normalizar el mecanismo del glutatión, ¿sí? Esto era para que lo recuerden, porque esto lo habíamos visto y ahora, de alguna manera lo estamos cerrando con el mecanismo del glutatión. ¿Está? Bien, con esto terminamos vía las pentosas. Recuerden, importancia de la primera etapa, sustratos y productos de la primera etapa, regulación de la primera etapa. Importancia de la segunda etapa, sustratos y productos de la segunda etapa. Es lo que tienen que saber. ¿Está? Bien, una vez que terminamos con la vía de las pentosas, la idea es meternos en el metabolismo de las otras exosas. Como bien dije, nosotros a través de la dieta no solamente vamos a metabolizar glucosa, sino que también vamos a metabolizar fructosa y galactosa. Son 3 exosas que se van a absorber vía gastrointestinal, dependiendo qué tipo de hidrato de carbono nosotros consumimos. Indudablemente, si consumimos solamente almidón, lo único que entra es glucosa, pero si además de almidón consumimos sacarosa y consumimos lactosa, que son hidratos de carbono que normalmente están siendo incorporados por nuestra dieta, la sacarosa y la lactosa constantemente están ingresando por la dieta. Eso implica que a nivel gastrointestinal se van a obtener glucosas, fructosas y galactosas que van a pasar a sangre. El destino y qué hacemos con la glucosa ya lo saben. Incorporamos en los tejidos, la fosforilamos y la utilizamos dentro de los diferentes tejidos. El tema que tenemos que ver ahora es qué hacemos con la fructosa y la galactosa. Y les cuento que la glucosa, la fructosa y la galactosa fundamentalmente se van a metabolizar en hígado y lo que van a hacer es interconvertirse en intermediarios de importancia metabólica, ¿sí? Interconvertirse en intermediarios de importancia metabólica. Vamos a ver ahora qué intermediarios de importancia metabólica se van a formar. Vamos a empezar, con el metabolismo de la fructosa. En realidad, para hablar del metabolismo de la fructosa, me gustaría abrir otra pantalla. Les pido un segundo. Y voy a abrir otra pantalla. Y les voy a ir comentando cómo ocurre el metabolismo de la fructosa. La mayor parte de la fructosa que entra de la dieta por el sistema porta va a llegar al hígado, ¿sí? La fructosa por el sistema porta va a llegar al hígado y el hígado la va a metabolizar. Recuerden que para entrar, la fructosa para poder entrar al tejido hepático va a tener que usar los mismos GLUTs. Teníamos el GLUT2 que permitía el ingreso de glucosa. Bueno, les cuento que el GLUT2 también va a permitir el ingreso de la fructosa desde la sangre al interior del hepatocito. Es el hepatocito. Acá va a ingresar la fructosa y una vez que la fructosa se encuentre dentro del hepatocito, al igual que otras exosas, lo primero que tenemos que hacer es fosforilarlo para que se quede adentro del hepatocito. La fosforilación de la fructosa puede ocurrir por 2 enzimas diferentes. Yo puedo fosforilar la fructosa usando una hexoquinasa. Esta es una posibilidad y voy a de esta manera formar fructosa 6-fosfato, o la puedo fosforilar por una fructoquinasa que está dentro del tejido hepático y en este caso voy a formar una fructosa 1-fosfato.
La pregunta es, ¿cuál de las dos enzimas va a atacar a la fructosa que llega al hígado? Esta tiene un alto Km por la fructosa. Esta tiene un bajo Km por la fructosa. Por lo tanto, pregunto yo, ¿cuál va a ser la enzima que va a actuar? Esta, por ejemplo, tiene un bajo Km por la glucosa. Tiene un alto Km por la fructosa y un bajo Km por la glucosa. Bueno, con esta información, lo que ustedes tienen que saber es que la enzima que va a actuar es la fructoquinasa, y lo que nosotros vamos a obtener como producto de la fosforilación de la fructosa es la fructosa 1-fosfato. ¿Está? Ustedes tienen que ver que las dos enzimas van a estar presentes, pero va a actuar la que tenga más afinidad por nuestra fructosa. ¿Sí? Bueno, una vez que tenemos la fructosa fosforilada, les cuento que dentro del tejido hepático esta fructosa va a ser atacada por una aldolasa B. La aldolasa B usa como sustrato a la fructosa 1-fosfato, sin embargo también tenemos la aldolasa A que usa, esta aldolasa B usa como sustrato la fructosa 1-fosfato. Ustedes conocen también la aldolasa A, que esta va a usar como sustrato la fructosa 1,6 difosfato, o sea, la aldolasa A va a actuar en la glucólisis y la aldolasa B va a actuar en el metabolismo de la fructosa. No, en el caso de que haya exceso de fructosa va a seguir siendo la fructoquinasa la que actúa. Porque si tenés exceso de fructosa, indudablemente vas a tener mucha glucosa. Porque ¿de dónde sale la fructosa? Pensalo. La fructosa sale de la sacarosa. Un segundito, quiero escribirlo acá. La fructosa sale, chicos, de la sacarosa, ¿sí? La sacarosa a nivel intestinal me da una fructosa y una glucosa. Acá el compañero me dice, ¿qué pasa si hay mucha fructosa? Si hay mucha fructosa, también hay mucha glucosa. 2 más 2 es 4. Si yo estoy consumiendo mucha sacarosa, por cada fructosa que absorbo voy a tener también una glucosa. O sea, si al tejido hepático le llega mucha fructosa, también le va a llegar mucha glucosa. La fructosa va a ser catalizada por la fructoquinasa y la glucosa por la hexoquinasa. No va a quedar otra. Así que independientemente de los niveles de fructosa que ustedes manejen, siempre va a ser la fructoquinasa la que lleve adelante el proceso de metabolismo. ¿Está? Bueno, les decía, una vez que tienen la fructosa 1-fosfato, lo que van a tener es la enzima aldolasa B, que va a tomar esa fructosa y es que no vas a usar nunca, Felipe, la hexoquinasa para la fructosa. La fructosa va a ser metabolizada por la fructoquinasa, la hexoquinasa va a quedar exclusivamente para la glucosa. ¿Está? Por eso, no lo vas a usar en la fructosa. Bueno, les decía, una vez que tienen la fructosa 1-fosfato, con la aldolasa B, esta fructosa 1-fosfato se va a transformar en dos triosas, que son la dihidroxiacetona fosfato y el gliceraldehído. Este gliceraldehído como tal no me sirve, se va a tener que transformar por una triosa quinasa,
que es una enzima, en gliceraldehído fosfato, y una vez que tengo el gliceraldehído 3-fosfato, esta dihidroxiacetona por una isomerasa también se va a transformar en gliceraldehído 3-fosfato. En ese caso me van a quedar 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato, y a partir de las 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato, el destino es la formación de 2 piruvatos. Normalmente, ¿qué hacemos con los 2 piruvatos? Los transformamos en 2 acetil-CoAs, y estos 2 acetil-CoAs van a ingresar al ciclo de Krebs. ¿Está? Entonces, ¿qué destino tiene la fructosa que llega al hígado? Se oxida usando la etapa de las triosas, fundamentalmente de la glucólisis, usa la misma etapa de las triosas de la glucólisis. La primera etapa es diferente a la de la glucólisis, usa la etapa de las triosas de la glucólisis, y la fructosa tiene como, digamos, destino la generación de la energía a través de la oxidación completa a nivel hepático. Ahora bien, la glucólisis tiene un inconveniente. Hay algo con respecto a la glucólisis que a nosotros no nos va a ser de utilidad, ¿sí? A ver, un segundito. Acuña Florencia, ¿querés preguntar algo? Podés activar tu audio. Profe, ¿puede volver a explicar que cortó la luz y se me trabó el internet? Bueno, ¿desde dónde? No sé dónde te quedaste. A ver, espera. ¿Dónde te quedaste? ¿Puedes conectar tu micrófono otra vez? Me quedé en dónde estaba la hidroxiacetona. Ajá. Bueno, les decía, por la aldolasa B, la fructosa 1-fosfato se transforma en un gliceraldehído y una dihidroxiacetona. El gliceraldehído por una triosa quinasa se transforma en gliceraldehído 3-fosfato, y la dihidroxiacetona también, pero por una isomerasa, se transforma en una segunda molécula de gliceraldehído 3-fosfato. Ahora que tengo 2 gliceraldehído 3-fosfato, producto del metabolismo de la fructosa, se va a transformar en 2 piruvatos, los 2 piruvatos en 2 acetil-CoAs, y los 2 acetil-CoAs van a ingresar al ciclo de Krebs. O sea que el destino de la fructosa es oxidarse y generar energía. Ahora bien, yo tengo un problema, y el problema surge cuando tengo mucha fructosa oxidándose. ¿Por qué? ¿Qué pasa si llega mucha fructosa? Si yo tengo una dieta rica en fructosa, ¿qué pasa a nivel hepático? Bueno, si toda la fructosa se oxida y genera ATP, va a aumentar mucho el ATP a nivel hepático. ¿Qué consecuencia va a traer esto? Primero, el aumento de ATP va a frenar al ciclo de Krebs, me lo va a inhibir al ciclo de Krebs. Pero no puedo inhibir la oxidación de la fructosa. ¿Por qué no puedo inhibir la oxidación de la fructosa? Porque la fructoquinasa no tiene regulación, ni tampoco la aldolasa. Si ustedes piensan, nosotros la glucólisis la regulábamos, y la regulábamos a través de la fosfofructoquinasa 2, ¿sí? Pero no tengo la fosfofructoquinasa 2. Díganme si ven la fosfofructoquinasa 2 en algún punto de este metabolismo. No está. ¿Eso qué significa? Que la primera etapa, la transformación de fructosa en fructosa 1-fosfato, y de esta en sus 2 triosas, no tiene regulación. Toda la fructosa que llegue a el hígado, toda la fructosa se va a oxidar.
toda la fructosa va a llegar a la formación de energía. Por lo tanto, si hay mucha fructosa, toda la fructosa que llega se va a transformar en ATP. El exceso de ATP me va a inhibir el ciclo de Krebs. Al inhibirse el ciclo de Krebs de acá, al inhibirse el ciclo de Krebs, de acá va a salir citrato, porque se frena la enzima marcapasos y el citrato aumenta la síntesis de ácidos grasos en el citoplasma. Entonces, si yo tengo una dieta rica en fructosa, el hígado va a aumentar sus niveles de ATP y va a fabricar lípidos, va a fabricar ácidos grasos. Por lo tanto, las personas que tienen dietas ricas en fructosa van a generar un hígado graso y van a tener obesidad. ¿Por qué? Porque el exceso de fructosa va a provocar un aumento tan importante en los niveles de ATP del hígado. Nosotros no podemos frenar la oxidación de la fructosa porque no tiene mecanismo de freno y toda la fructosa que llega se transforma en ATP, me frena el ciclo de Krebs y esto determina que los nutrientes después se transformen en lípidos. Esto sí tengo excesos de fructosa. Fructosas consumidas en cantidades normales, que son cantidades predeterminadas por una dieta, como cantidades normales, no provocan más que sintetizar energía y no me van a frenar el ciclo de Krebs. Pero si yo tengo, como dije, un exceso en la oxidación de fructosa, ese exceso el exceso en la formación de fructosa, como no tengo un freno en estos pasos previos, toda la fructosa que llega va a ser atacada por la aldolasa B, porque se va a transformar toda en fructosa 1-fosfato, me va a generar las dos triosas me van a generar 2-gliceraldehídos 3-fosfato y esto por glucólisis hasta piruvato, acetil-CoA ciclo de Krebs y el exceso de glucosa va a tener como destino la formación de ácidos grasos. ¿Sí? Bueno, ¿qué tenemos que saber del metabolismo de la fructosa? Tenemos que saber que se produce fundamentalmente en hígado, que se va a metabolizar más que nada con la fructoquinasa, no con la hexoquinasa, que eso va a determinar la formación de una fructosa 1-fosfato, que luego va a ser internalizada en la glucólisis y se va a terminar oxidando completamente en la glucólisis. Si quieren, producto final del metabolismo de la fructosa son 2 piruvatos, porque ahí terminamos el metabolismo de la fructosa. ¿Está? Esos 2 piruvatos en condiciones aeróbicas van a seguir oxidándose y lo que nos va a determinar es la generación de energía. En concentraciones normales de fructosa en la dieta, simplemente el destino va a ser formar ATP. Sin embargo, en concentraciones mayores a las permitidas, la fructosa va a elevar tanto los niveles de ATP en el hígado que va a frenar el ciclo de Krebs y va a favorecer la síntesis de lípido. ¿Y eso por qué ocurre? Porque no tengo manera de frenar la oxidación de la fructosa, ya que su metabolismo hepático no atraviesa ninguna enzima marcapasos, no la metabolizamos usando la fosfofructoquinasa 1, que era la enzima de la glucólisis. Las enzimas que uso para metabolizar hepáticamente a la fructosa no tienen regulación, no son enzimas marcapasos, por lo tanto, toda la fructosa que llega al hígado va a ser metabolizada. Bueno, esto que acabo de decir es lo que tienen que manejar. Sustrato inicial, fructosa, producto final, 2 piruvatos y qué consecuencia trae la llegada de grandes cantidades de fructosa al tejido hepático y por qué. ¿Sí? Bueno, vamos a ver ahora el metabolismo de la galactosa, que es el último metabolismo que vamos a analizar.
La galactosa también se metaboliza en el hígado y de nuevo me gustaría usar la pizarra para poder contarles cómo metabolizamos la galactosa y después analizamos lo que tenemos en el PowerPoint. ¿Sí? Un segundito. Vamos a abrir una pizarra. Y vamos a ver cómo se metaboliza la galactosa. Bueno, al igual que la glucosa, la galactosa va a llegar por el sistema porta al hígado, ¿sí? Va a llegar y fundamentalmente la galactosa que va a entrar por la misma, por el mismo GLUT4 que tenía, por el mismo GLUT2 que teníamos. Esto es sangre, esto es el interior del hepatocito. Dijimos que por el GLUT ingresa y una vez que la galactosa está dentro del tejido hepático, por una enzima que se llama galactoquinasa, lo que va a hacer es, obviamente siempre acuérdense que acá es tomando ATP y liberando ADP, se va a transformar en galactosa 1-fosfato, ¿sí? Una vez que tengo la galactosa 1-fosfato, esta galactosa 1-fosfato va a reaccionar con una glucosa UDP. Recuerden que la glucosa UDP yo la formaba partiendo de un UTP y una glucosa 1-fosfato. Esta reacción es intrahepática, así que y forma parte de la glucogenogénesis. Acá se forman dos fosfatos inorgánicos, perdón, un pirofosfato que se transformaba en dos fosfatos inorgánicos. Bueno, esta galactosa 1-fosfato y esta glucosa UDP van a reaccionar por una enzima de tipo transferasa. Lo que va a hacer esta transferasa es transferir grupos funcionales. Nos va a quedar la galactosa perdón, vamos a hacerlo prolijo. Nos va a quedar la galactosa UDP más la glucosa ahora con un grupo fosfato. Esta glucosa con un grupo fosfato yo la puedo volver a utilizar en esta vía. Sin embargo, ¿qué hago con la galactosa UDP? Con la galactosa UDP y usando una enzima de tipo epimerasa, lo que voy a hacer es transformar, esta es una reacción reversible, así que puede ir en cualquier sentido. Lo que hago es transformar la galactosa en glucosa UDP y esto se usa para la síntesis de glucógeno. ¿Está? Fíjense, voy a introducir la galactosa, la voy a transformar en glucosa UDP y la voy a usar para la síntesis del glucógeno. Ustedes pueden ver ahí cuál es el destino final que le damos a la galactosa. Acá no tenemos ninguna enzima regulable, está. Por ahí es importante que sepan que existe una galactoquinasa que va a metabolizar esa galactosa a nivel hepático y que el producto final va a terminar siendo esa molécula de glucosa UDP que dentro del hígado se va a incorporar hacia la síntesis de glucógeno. Ya que el destino, más que nada, de la galactosa que llega al hígado, el destino más que nada es
incorporarlo a la síntesis de glucógeno, porque la galactosa la termino transformando en glucosa UDP. ¿Sí? Un detalle, esta reacción entre galactosa y glucosa UDP, como ustedes pueden ver, es reversible. Es reversible. Eso me permite, esa reacción reversible, me permite que cuando tengo la glándula mamaria en una situación de lactancia, yo pueda usar glucosa sanguínea y a través de la glucosa sanguínea formar galactosa UDP, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo necesito una galactosa UDP en la glándula mamaria y una glucosa para formar lactosa para la leche. Esta galactosa UDP yo la puedo formar a partir de glucosa UDP, o sea, puede llegar a la glándula mamaria solamente glucosa, la glándula mamaria no necesita exclusivamente galactosa para formar leche, simplemente con la glucosa, como la reacción de la epimerasa es reversible, yo puedo partir de glucosa, por estos procesos que ustedes ya conocen, formar glucosa UDP, y de la glucosa UDP formar galactosa UDP, porque este proceso que ustedes ven acá es un proceso reversible. Esta galactosa UDP se tiene que unir a una glucosa para formar lactosa, pero no necesariamente necesito exclusivamente galactosa para esto, ¿sí? No necesito exclusivamente galactosa, yo puedo partir de glucosa si quisiera para este proceso. Por lo tanto, en general, lo que nosotros hacemos con la galactosa es metabolizarla en el hígado. La opción B sería en la glándula mamaria, usar galactosa para la fabricación de leche, perfecto. Pero lo que tienen que saber es que la galactosa no es exclusivamente necesaria para ese proceso. Puedo usar glucosa si lo quisiera. ¿Está? Un segundito. Bueno, quieren hablar de la galactosemia, que es lo que aparecía un poco acá. Hay enfermedades, chicos, que se llaman galactosemias y tienen que ver con fallas genéticas. Hay pacientes que no tienen esta enzima, la transferasa. ¿Está? Entonces, eso provoca el acúmulo de galactosa 1-fosfato a nivel hepático y el acúmulo de galactosa 1-fosfato causa toxicidad en el hígado. Así que las galactosemias son patologías de tipo hereditarias donde los pacientes no tienen, tienen mutada la síntesis de esta enzima transferasa y eso provoca que la galactosa 1-fosfato que se forma en el hígado no pueda seguir su metabolismo, se acumula en el hígado y causa toxicidad a nivel del hígado. Son situaciones patológicas, ustedes eso después lo van a estudiar más adelante, indudablemente en patología o en alguna otra situación, ¿está? Pero bueno, para que lo sepan, la falla está acá y entonces se me acumula y no puedo seguir el metabolismo de la galactosa 1-fosfato. Bueno, chicos, hasta acá es lo que quería charlar con ustedes en la clase de hoy. Resumiendo un poquito, tienen de la vía de las pentosas que conocer las dos etapas, dónde ocurre la vía de las pentosas, en qué tejido, en qué sitio de la célula. En realidad todo lo que hablé hoy es metabolismo citoplasmático, ¿sí? Todo se metaboliza en el citoplasma. Sepan la importancia de la primera etapa de la vía de las pentosas, la importancia de la segunda etapa de la vía de las pentosas.
las enzimas que regulan la vía de las pentosas. Y con respecto al metabolismo de la fructosa y de la galactosa, lo que necesito que sepan es, en el caso de la fructosa, que ingresa al tejido hepático, que se forma como producto final, 2 piruvatos, que generalmente esto es para continuar su oxidación, generando ATP, que digamos, esa generación de ATP, a ver, este era el último paint que compartí, que me están pidiendo que los muestre, este era lo último que compartí. Bueno, les decía que la generación de ATP, mientras sea en cantidades normales, no pasa nada. El tema es que si yo tenía una dieta rica en fructosa, iba a haber un exceso de ATP que me iba a frenar el ciclo de Krebs e iba a favorecer la lipogénesis a nivel hepático. ¿Está? En el caso de la galactosa, se puede metabolizar en el hígado, en la glándula mamaria en lactancia. La glándula mamaria solamente cuando está en lactancia puede metabolizar galactosa y es para fabricar lactosa. No es necesaria exclusivamente porque hay una epimerasa que puede transformar glucosa en galactosa, así que no es totalmente necesaria. Y si no se metaboliza en la glándula mamaria, se puede metabolizar en el hígado, y el destino en el hígado fundamentalmente es formar intermediarios para la síntesis de glucógeno, lo que pueden observar acá. No tenemos enzimas marcapasos, así que ahí no hay mucho para recordar, simplemente esto que yo les acabo de decir. Bueno, vamos a dejar de compartir. Bien. No sé si tienen alguna pregunta para hacer. ¿Alguien quiere levantar la mano, quiere preguntar? Si no, más o menos yo les fui aclarando qué es lo que se les va a preguntar de estos temas. Hasta acá, hasta metabolismo de las exosas, es el parcialito la semana que viene. ¿Está? Hasta el metabolismo de las exosas es el parcialito la semana que viene. ¿Qué alimentos son ricos en fructosa? Todo lo que tiene sabor dulce. Bebidas azucaradas, golosinas, las frutas, algunas son muy ricas en fructosa, así que ojo con el consumo en exceso de algunas. ¿Está? Así que, bueno, eso es lo que nos va a aportar fructosa a través de la dieta. No sé si tienen... ¿Cuál es el producto final en el metabolismo de la galactosa? Glucosa UDP y con eso glucógeno, chicos. Ese es el metabolismo final. Glucosa UDP y con eso se fabrica glucógeno. ¿Está? Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Si no, le agradezco su presencia, como siempre les digo, es un placer tenerlos acá, que por lo menos de esta manera podamos ir despacito avanzando. Y aviso, semana que viene un solo teórico, este horario, lo van a tener solamente este horario, y parcialito el miércoles 26 a las 7 de la mañana. ¿Está? Bueno, chicos, muchas gracias y nos vemos la próxima clase. Los despido. Chau, chau. Hasta